Cuando Marta, la hermana de Lázaro, se encontró con Jesús antes de que Jesús hiciera el milagro de la resurrección, ella dudó de lo que Jesús podía estar haciendo, ¿verdad? Y la realidad es que cuando se encontró con esto y Jesús le había dicho a los que estaban a su alrededor que quitaran la piedra porque venía el milagro, llegaba el milagro, Marta le dijo: Señor, y es de ya, porque es de 4 días, como queriendo decir, ya no hay nada para poder hacer con mi hermano, ya hace 4 días que está muerto. Y la respuesta de Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El mensaje de esta mañana está orientado hacia el peor enemigo que tenemos en nuestra vida cristiana, y es la incredulidad. La incredulidad. El no poder, no tener la capacidad de poder creer en lo que Jesús está en condiciones de hacer en cada una de nuestras vidas. Te animo a que busques en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13. Es un relato que también aparece en Lucas capítulo 4, de otra manera, pero es un relato similar. Dice la palabra de Dios desde el versículo 53 al 58. Cuando Jesús terminó de enseñar con estos ejemplos, había estado usando parábolas para enseñar acerca del reino de los cielos, se fue de allí. Luego llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en las sinagogas. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer milagros? Otros decían: pero si es Jesús, el hijo de José el carpintero, su madre es María, sus hermanos son Santiago, José, Simón, Judas, sus hermanas aún viven aquí. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El poder de Dios no ha cambiado para hacer maravillas y milagros en nosotros y en el mundo. Lo que ha cambiado es el corazón del hombre, y en algunos casos el corazón de los creyentes en Dios. Miren qué contradicción. Que los mismos creyentes a veces duden del poder de Dios, duden de la voluntad de Dios, duden de la misericordia de Dios, duden de la gracia de Dios en querer hacer una obra maravillosa en la vida de aquel que se acerca a Él. Así como la fe nos acerca a Dios, la incredulidad nos aleja de Dios. Así como la fe me acerca a saber de que necesito un Salvador, la incredulidad pone un obstáculo para que yo pueda entender la obra de Jesús en la cruz por mí. Así como la fe me mueve a saber de que Dios tiene un propósito por cada cosa que permite en mi vida, también la incredulidad evita que el poder de Dios se manifieste.
Cuando Jesús estaba para hacer el milagro de la resurrección de Lázaro, alza sus ojos y glorifica el nombre de Dios por medio de una oración. Y dice que exactamente esto, ¿verdad? Dice que para esto era ese milagro, para que el nombre de nuestro Dios sea levantado muy alto, para que su nombre sea glorificado en cada una de las vidas que vieran ese milagro. La realidad es que así como nosotros queremos la bendición de Dios en nuestras vidas, muchas veces no creemos en lo que Dios puede hacer de esa bendición en cada uno de nosotros. El miércoles hablábamos de la necesidad de perseverar en la oración, en ese ejemplo de la mujer viuda que pedía justicia a un juez injusto, y que la enseñanza de la parábola era que Dios quería realmente enseñarnos de la necesidad de orar sin cesar y perseverar en esta experiencia, como perseverar en todas las cosas de nuestras vidas. Pero en el último versículo de esta enseñanza está esta declaración del Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Estamos viviendo los tiempos que se prepara, ¿vieron como cuando uno se está por preparar un gran evento? A mí me gusta ver cuando están por entregar el Oscar, por ejemplo, ¿vieron? Allá en Estados Unidos son tan fabulosos para hacer estas cosas. Una semana antes vienen contando día por día cómo van colocando las maquetas, van colocando las diferentes cosas que van a su alrededor y cómo van extendiendo la alfombra roja por donde van a pasar las personalidades. ¿Vieron? Que lo hacen de una manera muy hollywoodense, como decimos nosotros, es muy espectacular, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida muchas cosas han ocurrido que Dios ha permitido en nosotros, en las cuales nos estamos dando cuenta en estos tiempos que Jesucristo está muy cerca de regresar y venir a buscar a su pueblo y establecer su reino y hacer que realmente ese final de esta humanidad de pecado y de maldad llegue y pueda instaurarse el tiempo del reino del Mesías, el tiempo del reino de Cristo entre nosotros. Y muchas de las cosas que van ocurriendo en el mundo, que nosotros vemos que son terribles, son parte de esa preparación para la segunda venida de Cristo. Pero cuando Cristo vuelva, hallará fe en Él, en la tierra. Lo más preocupante no es la incredulidad del ateo o la incredulidad de aquella persona que nunca ha escuchado de Dios. Lo más preocupante es la incredulidad en el mismo creyente. Y hacia eso yo me quiero referir en esta mañana. La incredulidad que a veces se levanta como un enemigo muy poderoso en tu mente y en tu corazón y no permite que la bendición poderosa de Dios llegue a tu vida y a tu necesidad. Y yo quiero rogar en esta mañana al Señor que pueda tomar autoridad Él sobre todo espíritu de incredulidad que pueda aquí estar morando entre nosotros, hacerlo callar y desaparecer de este templo y de esta mañana, de este lugar, y quizás también en la casa de los que están escuchando el mensaje en esta mañana, para que solamente la presencia del Espíritu y su presencia trayendo fe en lo que Dios nos enseña a través de su palabra pueda generar en nosotros el milagro de Dios que a lo mejor estamos esperando. Ejemplos tenemos de creyentes incrédulos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? En el libro de Génesis, hoy vamos a leer algunos textos bíblicos, así que si ustedes quieren pueden buscarlo. Los que tienen celular escriben el texto arriba y es fácil, aparece más rápido todavía.
Génesis capítulo número 17, versículos 15 al 17. Hay una experiencia allí maravillosa en la cual se estaba estableciendo ya el lugar donde él iba a desarrollar su vida, la tierra prometida, el lugar donde Dios le había dicho que dejara su parentela para ir a la tierra que le iba a mostrar. Pero estaban Abraham, estaba Sara, no tenían descendencia. Y en el capítulo 17, versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, y reyes vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. El primer enemigo que se levanta de incredulidad en nuestra mente es nuestro razonamiento. Pensar más de lo que debemos pensar. Tratar de entender las cosas de Dios con mente humana. Tratar de pensar y aceptar de un Dios eterno e infinito con una mente que no es eterna, que es poco duradera y encima que no lo sabe todo. ¿Cómo poder lograr vencer esta experiencia? Y es solo con obediencia a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Jesús y sus discípulos, cuando sus discípulos, mandados por Jesús, se subieron a la barca y se fueron al lago de Galilea? Y en medio de la noche Jesús apareció caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Se sorprendieron. Creyeron que era algo maravilloso, era diferente. Algunos decían que era un fantasma, no podían creer que alguien caminara sobre las aguas. Pedro, siempre el más guapo en cuestiones de fe, dice: si tú eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas también. Guapo. Es decir, que primero tuvo un razonamiento sano y empezó a entender que podía vivir esa experiencia. Y Jesús lo llamó y le dijo: ven. Y él descendió de la barca. ¿Y qué empezó a pasar? Comenzó a caminar sobre las aguas, Pedro. Pero su mente humana empezó primero a ver las circunstancias, a ver que lo que le rodeaba era muy peligroso. Y dudó. Ahí se metió el enemigo en su razonamiento, en su pensamiento, en su mente. Él dudó de lo que Jesús le había dicho y comenzó a hundirse. Mientras él fue obediente a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús, obediente tal cual como Jesús le dijo que lo tenía que hacer, él caminó sobre las aguas. Pero cuando comenzó a dudar, razonar, entender: ¿qué hago yo, Pedro, caminando sobre las aguas? Que Jesús camine sobre las aguas, bueno, es entendible porque es Jesús. Pero que yo camine sobre las aguas es imposible. Dudó. Generalmente ocurre que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos encontramos, cuando estamos afligidos por un tema, preocupados por un tema, que realmente vamos en oración delante de Dios, buscando que Dios nos hable, nos guíe, nos diga
algo, viene el Espíritu Santo, nos lleva a la palabra, nos lleva a una promesa de Dios en la palabra. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Que han buscado ustedes respuesta de Dios para una necesidad y Dios por medio del Espíritu les ha llevado a una promesa de Dios en la palabra. ¿Les ha ocurrido? ¿Sí? Pero vieron que cada una de esas promesas tienen una condición, y la condición es que yo debo hacer algo que moviliza mi fe. Moviliza mi fe. Para que yo no dude, sino que obedezca como Dios dice, crea, obedezca y reciba aquello que Dios me ha prometido. Abraham tuvo que humillarse para vivir la experiencia de que su esposa de tan alta edad pudiera a esa edad ver el milagro del nacimiento de su único hijo. Sin embargo, lo que Dios dijo que iba a ocurrir, ocurrió. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de mentira, no es como los hombres, no miente. Él cuando dice algo, Él lo cumple. Y en la palabra de Dios, la Biblia, lo que encontramos nosotros allí, que esto decimos nosotros es palabra de Dios, es verdad para cada uno de nosotros. Pero estás luchando en tu mente, con tu razonamiento, con tu manera inteligente de ver las cosas, que hay cosas que dice la palabra de Dios que no es posible que ocurran en mi vida. Y si dudás y si decís en incredulidad que no es posible, no va a pasar. Hay una vieja canción que nosotros siempre antiguamente cantábamos que decía: fe mueve las manos de Dios. Y hasta ahora no ha cambiado, sigue siendo así. Dios es fiel, Dios bendice con milagros y maravillas la vida de aquella persona que puede sobrepasar la incredulidad, el razonamiento, la desobediencia, para entregarse a hacer la voluntad de Dios. En mi vida personal, yo lo descubrí siendo grande ya. Aunque conocí a Jesucristo como mi Salvador a los 11 años y me bauticé dentro de esa edad también, hasta los 23, 24 años no descubrí este principio espiritual en mi vida. Una vez el Señor, estando en una crisis muy grande, me llevó a una palabra del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, donde Él me hablaba acerca de esto, de este principio tan importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Era necesidad que yo tenía que aprender a ponerlo a Dios en primer lugar, a creerle a Él, a saber que Él tenía un propósito y que todo lo demás lo dejara en manos del Señor. Él se iba a encargar de poder hacer su obra de bendición en mi vida. Me llevó un tiempo poder ponerlo en práctica. Todavía en el día de hoy sigo a veces luchando con algunas cosas, pero sigue siendo mi texto en el cual yo busco que realmente las cosas sean así en mi vida, para que el mover de Dios y la bendición de Dios llegue, que Él modifique aquellos aspectos que todavía en mi razonamiento o en mi intelectualidad hacen que yo no pueda ver la gloria de Dios manifestada tan grandemente en mi vida, en mi casa, o en la iglesia, o en el país, o en el mundo. No tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con mi incredulidad. El otro también que vivió cosas maravillosas y sin embargo tuvo una experiencia de incredulidad fue Moisés. En el libro de Números, capítulo número 11, versículo 21, el pueblo estaba quejoso. El pueblo estaba quejoso. Y todo líder siempre ante un pueblo quejoso sabe que lo único que le queda es ir a Dios y clamar a Dios y llevar su queja a Dios. Entonces Dios le respondió. Y en la respuesta de Dios
Moisés, aquel que había visto separar las aguas del Mar Rojo, aquel que había visto el milagro de las grandes plagas que Dios había hecho en Egipto para que puedan ser liberados, aquel que había tratado con él, que se había manifestado de una manera sorprendente a través de la zarza que ardía, aquel que lo transformó, que había hecho grandes cosas en la vida de Moisés, tuvo un tiempo de incredulidad. Entonces dijo Moisés, número 11:21, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices, hablándole a Dios, le daré carne y comerán un mes entero. No lo podía creer. La promesa de Dios se había dicho ante el clamor de la necesidad de comida: les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Van a comer hasta saciarse y hasta que les salga por las narices. Y él miró como todo ser humano mira, dice, ¿cómo lo va a hacer? 600.000 personas somos acá. ¿Cómo va a ser para alimentar con carne en medio del desierto donde no había ni nada para poder cazar o poder ir a comprar en algún lugar y conseguir? No había posibilidades. Esto o era un milagro o era un milagro. Sin embargo, aún viendo cosas maravillosas que ya Dios había hecho en el pasado, todavía el corazón de Moisés estaba, siendo creyente, incrédulo al milagro de Dios. Moisés dudó. Ya parecía que eso lo preparaba para un tiempo donde había cansancio, rebeldías y situaciones. ¿Vieron? La vida está difícil. Qué difícil es la vida. Se nos complican todas las cosas. Qué difícil de concentrarnos en lo espiritual, qué difícil que es poder concentrarnos en la palabra, creerle a la palabra, seguir la palabra, obedecer la palabra. Qué difícil que es esto, qué difícil. No puede ser tan sencillo para Dios hacer algo. Para Dios no hay nada imposible. Solo falta que uno pueda creer. ¿Saben cuál fue la historia? Que realmente ocurrió así. Dios derramó esas codornices, las hemos visto en la historia que hace poco estuvieron dando por la televisión, cómo caían codornices y caían codornices. Era algo en medio del desierto, imposible. Sin embargo, sació hasta que todos comieron y le salieron por las narices durante 30 días. Cada cosa que Dios prometió la fueron recibiendo y cumpliendo. Moisés tuvo que aprender a renunciar a su incredulidad para que no solamente él, sino todo su pueblo fuera bendecido por parte de Dios. Mi incredulidad a veces impide la bendición para mi vida personal, y eso sería algo importante, pero no tan trascendente cuando mi incredulidad impide la bendición a mi vida familiar, mi vida laboral o mi vida eclesial como iglesia. Si nosotros como iglesia somos así, que no creemos en un Dios que puede hacer estas cosas, Dios no las va a hacer. Dios no va a traer en la vida de la iglesia aquello a lo cual la iglesia no cree que puede ocurrir. Sé que estamos creyendo más, sé que estamos siendo desafiados más todavía a las grandes obras de Dios. Sé que milagros se están produciendo. Estos testimonios que hemos escuchado en esta mañana son milagros de Dios en las familias de los que forman parte de la vida de la iglesia. No se los cuenta un vecino, ustedes lo vieron, ustedes lo están experimentando. Es el mover de Dios y la bendición de Dios. Los discípulos también se encontraron que tuvieron que atravesar ese valle de incredulidad, porque la incredulidad está enquistada en la mente y en el corazón de los hombres. En Lucas capítulo 24, versículo 11, cuando las mujeres vinieron del sepulcro y le contaron a los discípulos que estaba la tumba vacía,
Dice la palabra de Dios, ellos no les creyeron, sino que pensaron que ellas se habían vuelto locas. Miren ustedes. 2 o 3 días antes de que Jesús fuera tomado preso, fuera ajusticiado, muerto en la cruz y después resucitado, una semana antes, 15 días antes, Jesús ya les había hablado de todas esas cosas. Les había dicho que era necesario que Él padeciera, que viviera una experiencia terrible delante de todos los hombres y que muriera a causa de todo eso. Pero también Jesús le había dicho, mas al tercer día resucitaré. ¿Saben qué? De las cosas feas de la vida nos acordamos todos. De las cosas que potencialmente son muy buenas para nosotros, nos olvidamos. Los discípulos en aquel entonces estaban viviendo esa misma experiencia. Sí, estaban experimentando todo lo malo que ocurrió con Jesús. Sabían que eso había sido profetizado por el Señor, pero se olvidaron de que Él había prometido que iba a resucitar. Y cuando la mujer parece que por engendrar hijos es la que más fe muchas veces tiene, ¿verdad? Menos incredulidad, más fe es la que a veces tiene. Fueron las primeras a ir al sepulcro. Generalmente eso ocurría por tradición, para poder perfumar el cuerpo del muerto y que no diera ese olor desagradable de estar allí enterrado, más en una cueva, como era el sepulcro en aquel entonces. Se encontraron con que la tumba estaba vacía y fueron corriendo a contarle a los apóstoles. Los apóstoles no solamente no les creyeron, sino pensaron que estaban locas. Bueno, que pensemos que las mujeres están locas, todos los hombres lo hacemos. Eso parece que es muy común. Vos estás loca, mujer. Pero la realidad es que en creyentes como aquellos que habían visto a Jesús hacer milagros de resurrección, no era que le habían contado de las historias del pueblo, que en algún momento alguien había vivido esa experiencia, sino que ellos vieron cómo Jesús hizo esos milagros. Cómo resucitó a esa niña, cómo resucitó a ese joven de la madre viuda, cómo lo resucitó a Lázaro. ¿Cómo no podían creer que eso eran señales de lo que iba a ocurrir con Él mismo? Para que nosotros supiéramos que aunque estemos muertos, vamos a vivir eternamente. Amén. La promesa del Señor. Sin embargo, ellos dudaron. Ellos no creyeron. Me encontré con un texto que hacía mucho que no leía. Y es que también muchas veces la iglesia cristiana está infectada de incredulidad. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, está hablando a la iglesia, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir que mi experiencia personal muchas veces trasciende dentro de la vida de la iglesia congregacional, dentro de la iglesia de Cristo. Yo veo como que esto es una realidad en estos tiempos. Hay iglesias que tienen los ojos abiertos, atentos, dispuestos, deseosos de los milagros que Dios todavía puede seguir haciendo en medio de nosotros. Y otras iglesias que pueden, por alguna razón, mantener su culto, su presencia, su forma de vida, pero descreen de que Dios todavía pueda seguir haciendo milagros. Y los milagros ocurren no en aquel lugar donde la gente no cree, sino que van a ocurrir en el lugar donde la gente cree. Si yo creo, Dios va a derramar su poder en mi vida, va a derramar su poder en mis hermanos, va a derramar su poder en aquellos que están buscando de Dios en este tiempo.
Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas en nosotros, pero la incredulidad tiene que ser quitada de nuestra mente, quitada de nuestro corazón, quitada de nuestro espíritu. Tiene que reinar fe, fe, solamente fe en lo que Dios nos dice en su palabra que Él va a hacer. Muchas veces la incredulidad produce ceguera espiritual. Sin duda nos damos cuenta nosotros que cuando nosotros decidimos escuchar la voz de los incrédulos y creerle a los incrédulos y no a los que tienen fe, nuestro corazón se llena de incredulidad. ¿Se entiende? Si yo me acerco y solamente dialogo, esto no es de Dios, esto no es posible, y sin embargo en la palabra de Dios dice que sí es posible y que sí es de Dios, y creo lo que otro dice, en vez de llenarme de fe, me lleno de incredulidad y no creo que Dios pueda hacer esa obra, y no la va a hacer. Pero si mi corazón se une a aquellas personas entusiasmadas porque han visto, han experimentado el poder de Dios haciendo maravillas y milagros todavía en el día de hoy, cree en la presencia del Espíritu Santo que trae esa bendición en medio de su pueblo en este tiempo y se desafían a que la gloria de Dios esté en medio de nosotros y traiga esta bendición que es tan necesaria en la vida de los que le buscan, entonces en vez de llenarme mi corazón de incredulidad, mi corazón se va a llenar de fe. Fe. Y la fe es lo que hace que realmente Dios haga su obra en mi vida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, quiero decirte algo que es muy serio. Versículo 8. Cuando Juan tuvo la visión celestial y vio el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es bravo, ¿eh? La palabra del Señor es muy brava, es fuerte. Nos habla de una gloriosa experiencia con Dios y nos muestra la realidad de quienes la van a poder disfrutar. Y no pueden vivir esa experiencia aquellas personas donde su corazón está lleno de incredulidad, donde viven una vida apartada de Dios, donde no
han tenido oportunidad de ejercer por voluntad propia fe en el Señor Jesucristo. Cuando hoy empezamos el curso de la mente de Cristo para los días domingo, lo estamos haciendo los días martes y los días domingo, un hermoso grupo de los 2 días. Damos gracias al Señor por esta bendición de este estudio que estamos haciendo. Decíamos esto, justamente esto. Dios no es un Dios que repara cosas. Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. No es un Dios que va a reparar alguna área de tu vida. Dios te quiere hacer nuevo por completo. Está en su poder hacerlo. Está en su voluntad hacerlo. Está en sus manos el deseo de que vos entres a un trato con Él, a una relación con Él, y que realmente tú puedas vivir una vida abundante cristiana, llena de fe, llena de certezas, llena de confianza, llena de paciencia, llena de la verdad de que lo que Dios dice en su palabra, eso Él hará. De acuerdo a la medida de fe que nosotros tengamos, eso el Señor hará en cada una de nuestras vidas. Si mi corazón deja de estar centrado en Él, la incredulidad, y puedo hacer que la fe en Jesucristo ahora sea el centro en mi corazón, milagros, maravillas, prodigios, grandes cosas Dios tiene preparadas para tu vida y Él las va a hacer. Termino leyendo el pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. Y no importa si son judíos o no, la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Y la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16. Hoy estás frente a 2 caminos que se te presentan. Hasta ahora quizás estuviste viviendo solamente el camino de la incredulidad. Naciste en esta experiencia, te enseñaron a pensar de esa manera, creíste de esa manera, que solamente con tus fuerzas, con tu capacidad, con tu inteligencia, las cosas podían ser hechas bien, sin la intervención de Dios. Y la verdad que tu vida, en vez de ser un cielo, a veces es un infierno. Porque lo que pasa es eso. Cuando hay ausencia de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros no vivimos en una entrega, en obediencia y fe a nuestro Señor, nuestra vida de todos los días, en vez de ser un cielo, es un infierno. Sufrimiento por aquí y por allá, quejas por aquí y por allá, dificultades, enfermedades del alma, enfermedades físicas, pecado que abunda y que no nos deja ser hijos de Dios con una fe plena en el Señor Jesucristo. En un momento determinado, Jesús se encontraba dándoles, como dicen los chicos ahora, ¿vieron? Palo y palo a los que le estaban escuchando, ¿no? Capítulo 5 de Juan y 6 de Juan habla sobre esta experiencia. Entonces, muchos de los que estaban siguiendo a Jesús, cuando Jesús le estaba dando instrucciones de cómo debía ser la vida del creyente, del seguidor de Jesucristo, lo abandonaron y se fueron, porque decían: dura cosa es esto de estar escuchando esto, ¿no? Si tenemos que ser así, tenemos que renunciar a nuestra vida para poder seguir a Cristo. No, esto no. Yo está bien, te acepto todo lo que vos decís, está muy bueno esto, pero yo sigo con mi vida más Jesús, y eso no sirve. Mi vida más Jesús no sirve, porque tu vida nació y vivió en incredulidad, y Jesús es plena fe, potencia de Dios para bendición.
Y muchos se alejaron. Jesús los miró a sus discípulos, los que él había escogido. Aquellos a los cuales le dijo, vos, vengan, síganme. ¿Se acuerdan? Los miró a todos. Yo me imagino la cara de Jesús si yo me pusiera en ese lugar y digo, ay Señor, qué cara que podés llegar a estar teniendo. ¿Cómo puedes llegar a hacer esto? La cara de los discípulos mirándolo a Jesús con una sola pregunta que Jesús le dijo. ¿Quieren ustedes también irse? ¿Quieren ustedes también irse? Un líder cualquiera diría, muchachos, esas fueron palabras para el pueblo, ahora yo les voy a decir la verdad a ustedes, no se me vayan a ir, les voy a decir la verdad ahora. No, la misma palabra era para los seguidores, como para los escogidos. Y esa palabra llegó a ellos, que temblaban también ante la responsabilidad de lo que significaba la fe en el Señor Jesucristo, creer en su evangelio. Ninguno abrió su boca, solo uno. ¿Saben cómo se llamaba? Pedro. El tan dichoso Pedro, que cuando tenía la oportunidad de abrir su boca y decir algo, a veces decía cosas coherentes, incoherentes, positivas, negativas, a veces metía la pata, a veces tenía virtudes. Pero esta vez dijo algo correcto. Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y las palabras de vida de Jesús es el Evangelio de Cristo, que llega a tu corazón en esta mañana para que creas en todo lo que Jesús dice allí para el bien de tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. El objetivo de Dios es que vos tengas una vida cristiana abundante. El objetivo de Dios es ese. Pero la realidad es que el diablo te vacunó con incredulidad y te entró el virus ahí adentro. Un virus que lo que está queriendo hacer es que vos no creas en lo que Dios puede hacer en ti. Quizás te mirás a vos mismo y decís, ni yo me puedo arreglar a mí mismo. ¿Cómo va a ser Dios para arreglarme? Pues sí, deciste, mira, lo mejor que hay es que vos creas que Él puede arreglar todas las cosas. Él tiene poder. Pero tiene amor, misericordia, para poder bendecir tu vida como nadie lo puede hacer. Por eso yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús, que renuncies en esta mañana, guiado por el poder del Espíritu, a la incredulidad. Que renuncies a la incredulidad. Y que digas en tu corazón, no sé cómo harás para transformar esto que soy y que necesito, pero sé que tú tienes el poder para hacer nuevas todas las cosas. Me entrego a ti en fe para vivir la experiencia de verte haciendo maravillas en mi vida en este día. Pero es necesario que renuncies a la incredulidad, que caiga la ceguera que el diablo ha puesto sobre tu vida, que no te permite ver el poder de Dios obrando con milagros, y que des un paso de fe y creas en lo que Jesucristo está dispuesto a hacer en ti hoy. Vamos a ponernos todos de pie mientras los hermanos de adoración nos ministran en este tiempo final del culto, en esta última canción.
Terminamos con esta canción. Iglesia, nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo, pero todos aquellos que tienen una necesidad de que estemos orando por su vida en esta mañana para que Dios haga un milagro en su vida, en su familia, en su trabajo, lo que ustedes consideran que es imposible para Dios, no se vayan, pasen. Queremos orar por su vida en esta mañana. Cuando terminamos esta última canción, iglesia, los bendigo en el nombre del Señor. Tengan una semana maravillosa. Salgan y hablen en el atrio, no hablen aquí adentro del templo. Quédense en los que quieren recibir la bendición del Señor en esta mañana. Mientras adoramos al Señor con esta última canción y buscamos que Dios haga este milagro en tu vida. ¿Necesitas un milagro de salud? Dios lo puede hacer. ¿Necesitas un milagro en tu vida emocional? Dios lo puede hacer. ¿Necesitas un milagro en tu familia? Dios lo puede hacer. Solo es necesario que tú puedas creer en Él. Si crees, ven mientras cantamos esta canción aquí adelante. Iglesia, te bendigo. Sal en silencio, salúdate en el atrio y vamos a quedar orando por los hermanos que tienen necesidad en esta mañana. Un encuentro sobrenatural con tu presencia, deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Sí, Señor. Un encuentro sobrenatural con tu presencia, deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Un encuentro sobrenatural con tu presencia, deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Un encuentro sobrenatural con tu presencia, deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y
sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Sí, Señor. Hambre de tu presencia, papá. Sed de tu presencia, Señor. Sentite en libertad si te tenés que ir. Si te querés quedar, quedate. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Sentite en libertad. Sentite en libertad. Un encuentro sobrenatural con tu presencia. Deseo, sí, Señor, como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu, sí, Señor. Un encuentro sobrenatural con tu presencia. Deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Sí, Señor. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la queremos, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero.